Bueno, ya se está grabando la reunión. Vamos a dar inicio a nuestra web conferencia correspondiente a la unidad 3 del curso. Y se corresponde con la fase 4 de las actividades del curso. Procedo a compartir mi pantalla. ¿Me confirman que están viendo mi presentación? Sí, señor. Sí, señor, sí, sí. Bien. Entonces, vamos a estar hablando en esta noche sobre los temas correspondientes a la fase 4, a la unidad 3. Entonces ya nos encontramos ya en la recta final del curso. Este periodo siento que se fue muy rápido. Bueno, entonces esta fase 4 lleva por título Soluciones de Seguridad. Entonces vamos a estar hablando temas de seguridad en esta tarde-noche. El propósito de formación de esta unidad es implementar controles y protocolos de seguridad en base de datos que garanticen la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Entonces, al finalizar esta unidad, ustedes deben haber alcanzado este logro. Los temas de esta unidad son seguridad en base los temas de la unidad 3 son protección de datos personales, planes de contingencia, control de acceso, introducción al blockchain como último tema. En la unidad 3 que se denomina seguridad en bases de datos. Entonces, los tres primeros los pretendemos abordar en esta noche. Entonces, tenemos que hablar principalmente de salvaguardas, ¿verdad? Y pues, seguramente ustedes han tenido mucho roce con esta palabra de salvaguardas y tiene que ver con la seguridad y el respaldo de datos. Entonces, muchos autores afirman que los datos son el activo más importante de las organizaciones. Para las organizaciones, pues, es muy importante tener a buen recaudo estos datos que son como la parte más importante o el activo más relevante que guardan, ¿no? Algunas empresas, digamos, todavía de pronto no, a estas alturas todavía no han o no le dan la relevancia o la importancia que tiene el recaudo de datos. Pero digamos que la mayoría ya han comprendido lo importante que es los datos y sobre todo la información y el conocimiento que se tiene al interior de las organizaciones. Entonces, por eso hay que mantenerlos a buen recaudo. La pérdida de estos datos provocan daños difíciles de valorar y de reparar. Y bueno, ustedes saben que las tecnologías no están exentas de fallo. Siempre hay la posibilidad de tener un fallo, sea de software o de hardware. Y además existen los imponderados, que son esas amenazas que de las que no tenemos control, ¿no? Amenazas externas de las que no tenemos control, y principalmente estoy hablando de desastres, digamos, de tipo como terremotos, inundaciones, incendios. En fin, para este tipo de situaciones también tenemos que tomar en consideración cómo salvaguardamos nuestros datos de este tipo de fenómenos. Entonces, el concepto de salvaguarda se refiere al hecho de tener datos con posibilidades mínimas de pérdida
y que además se encuentren a salvo y con la posibilidad de recuperarlos en caso de presentarse incidente. Entonces, por otro lado, tenemos que hablar que el aumento en la conectividad de los servidores de base de datos ha posibilitado que se hagan procesos de salvaguarda en servidores remotos. Esto viene de la mano con el aumento principalmente del ancho de banda, el avance en telecomunicaciones. Bueno, y al igual que con la capacidad de procesamiento, como bien ustedes saben, esto ha tenido un avance vertiginoso y por eso a estas tecnologías se les llaman tecnologías exponenciales, que también van incluidas en este concepto. Son esas tecnologías que avanzan en día a día, como toda esta parte del Big Data, de la minería de datos, del Machine Learning y toda esa gama de tecnologías que la una conlleva o arrastra a las otras. Entonces, de esta manera también nosotros en el tema de salvaguardas de datos también experimentamos cambios que se dan a gran velocidad. Entonces, todo este tema de salvaguardas debe ser estudiado y documentado en un plan de contingencia que indique las pautas a seguir en determinadas situaciones. Entonces, bueno, los fallos, existen fallos lógicos y fallos físicos, y los fallos lógicos tienen que ver con, por ejemplo, fallos en transacciones que podrían quedar a mitad de camino. Se saben que las transacciones se dan como unas unidades atómicas, o sea que o se realizan o no se realizan. Entonces, puede que por alguna situación, alguna transacción no se lleve hasta el punto del commit y quede por ahí a la mitad, y entonces esto genere inconsistencia en los datos y haya la necesidad de reconstruir de cargar información anterior para volver a tener datos consistentes. También a veces los controles de concurrencia pudieran originar algún tipo de falla. Son muy, muy raros este tipo de fallas, pero bueno, también se deben contemplar, ¿no? Y fallas de sistema, lo que tiene que ver con bugs, que también son muy, muy extraños, muy escasos. Pero por otro lado tenemos los fallos físicos que sí suelen presentarse más a menudo, que son, por ejemplo, fallos de discos y las catástrofes, los huracanes, los terremotos, los incendios, en fin, todas esas eventos externos de los que muchas veces o casi siempre no tenemos control sobre ellos. También están los ataques terroristas, saboteos. Entonces, digamos que hay unos que son incidentes involuntarios. Aquí IBM tiene un gráfico de estos tipos de fallos y nos llama la atención, por ejemplo, el alto porcentaje de terrorismo y sabotaje, que está ubicado en un 17.5%. También con la misma proporción están los incendios, los terremotos de pronto con una incidencia más baja, y también los agentes atmosféricos, que tiene que ver con huracanes, inundaciones, entre otros. Entonces, como podemos ver, hay otros incidentes en mayor escala, pero es una gama bastante grande de afectaciones que se podrían presentar por diferentes circunstancias. Entonces, bueno, aquí tendríamos que mencionar que para
Las salvaguardas, pues necesitamos soportes de almacenamiento y en este sentido tenemos soportes ya de, como quien dice, de vieja data, como las cintas magnéticas, este que vemos aquí. Yo creo que ustedes no han lidiado con cintas magnéticas, ¿verdad? ¿O sí? No, señor, pues ya, digamos, ya todos los resguardos que uno utiliza es como en la nube, entonces temita así, pero realmente nunca me tocó. A mí Sí. sí me tocó. A mí sí me tocó en su momento. Sí, Ajá. claro, a mí también. Bueno, sí, yo también alguna vez, ya hace bastante rato, sí, tuve que ver con algunos backups en cintas magnéticas por allá en mis tiempos de juventud. Bueno, las cintas magnéticas tenían se almacenan secuencialmente, ¿no? Y esto hace el proceso bastante lento. Generalmente los equipos tienen que tener una unidad especial para ese tipo de trabajo. Ah, bueno, también yo viví aquella época de que unos discos de 3 1/4, no sé si ustedes se acuerdan, eran unos discos grandes y eso había bueno, ustedes no son tan viejos como yo, una máquina de IBM donde se grababan datos y esa máquina no tenía pantalla, solo era el teclado, se metían esos disquetes, cuando ese era procesamientos en lote. Estábamos hablando de procesamientos para un sistema IBM 36, que era como de los primeros, era un mainframe. Y esas son cosas de vieja guardia que ustedes seguramente no han vivido. Bueno, también ya después vinieron soportes para discos magnéticos. Y aquí vemos en pantalla, digamos, estos sí están ya de tiempo actual, que son sistemas RAID o de arreglos de disco. Si alguien de ustedes tiene de pronto experiencia con este tipo de soportes, si nos pudieran contar un poquito, sería bastante interesante. Pues, profe, en lo personal, digamos que yo uso ese sistema RAID en mi computador. Entonces, yo tengo 2 discos de estado sólido, ambos de la misma capacidad, tienen que ser exactamente la misma capacidad y lo tengo en modo espejo. Entonces, eso me ayuda, primero, a tener datos fiables. Segundo, me mejora mucho la velocidad digamos, de acceso a la información. Aunque la escritura, pues, sí no mejora, es sobre todo en la lectura, porque en ambos discos se guarda la misma información. Muchas gracias. Sí, entonces digamos el compañero tiene un arreglo de disco, ¿verdad? De RAID, pero digamos en las organizaciones más grandes ya se tienen RAID con más capacidad, con más discos. Estos discos tienen la particularidad que se pueden quitar en caliente. O sea, usted no necesita apagar la máquina para quitar de pronto un disco y sigue el sistema funcionando sin problema. Y bueno, esto da el respaldo de que su sistema de base de datos o el sistema que usted tenga andando sobre ellos tiene tolerancia a fallos por esa redundancia de discos que tiene. Y se reconstruyen sin intervención humana. Simplemente se coloca el disco. Bueno, en ese sentido sí, incluso hay unos sistemas automáticos que son automatizados ya casi robots que quitan y ponen los discos. Entonces, en ese sentido sí sería sin intervención humana. Entonces, aquí vemos algunas características de RAID que son para este tipo de soportes. Bueno, aquí tengo hasta RAID 6, pero ya hay unos sistemas anidados que combinan estos RAID, por ejemplo, esa imagen que vemos a la izquierda ya combina RAID 1 con 0 y entonces a estos se les llama anidados. Algunos, bueno, a medida que han ido aumentando, tienen mejoras con respecto a las versiones anteriores. Y el costo también aumenta.
Por ejemplo, para un sistema RAID 6 suele ser más costoso que, por ejemplo, un RAID 3. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta que la he extraído del libro este que está en la bibliografía. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver. Dice, ¿qué nivel de RAID aplicaría usted a una base de datos de un sistema bancario donde existe una base de datos central y hay múltiples accesos desde diversos puntos? Entonces, les escucho cuál recomendarían ustedes y si están de acuerdo con la solución que se plantea acá, o también podrían plantearla ustedes, ¿no? La propia. Profe, en lo personal, yo optaría por el RAID 1, que es el modo espejo. Primero, tenemos que en los diferentes discos duros va a estar la misma información. Entonces, en caso de que falle uno de ellos, la información está en los otros discos duros. Entonces, no va a haber probabilidad que se pierda, pues, alta probabilidad de que se pierda la información. Segundo, la velocidad de lectura va a ser importante. Lo que no, como le dije yo ahora, no va a mejorar la velocidad de escritura porque, pues, como en todos los discos se escribe al mismo tiempo, entonces no se ve, pues, mayor cambio en cuanto a la escritura. Pero en lo personal optaría por RAID 1, el modo espejo. Ok. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir al respecto? Bien, entonces, continuando con esta presentación, bueno, algunas en cuanto al almacenamiento para backup. Hay otro tipo de almacenamiento que se está usando mucho y tiene que ver con lo que le digo, se posibilita gracias al aumento de la conectividad a canales ya que soportan transferencias de archivos a bastante velocidad. Por ejemplo, esto antes era inconcebible, pero ahora sí se pueden hacer backups remotos. Lo que se usa es hacer una copia que puede ser sincrónica o asincrónica. Sincrónica cuando se está haciendo una réplica todo el tiempo y asincrónica cuando se destinan unos tiempos para hacer estos backups remotos. Generalmente recomiendan que sea un centro de cómputo que no esté a 150 kilómetros, aunque todo esto se está reevaluando realmente porque, como les comentaba, el avance de las tecnologías deja a veces a los textos desactualizados, ¿no? Entonces, generalmente este proceso de backups remoto es un proceso automatizado, que se puede establecer un horario, que es muy seguro, que se almacena en servidores fiables. Bueno, los datos suelen viajar cifrados para que de pronto no sean interceptados en la transmisión y capturados por algún usuario malintencionado o delincuencia informática. Es accesible y se suministra desde cualquier lugar, lo que permite tener un backup de la base de datos en cualquier lugar. Simplemente se necesita el acceso, el enlace a la red. En caso de ser un servicio contratado, no requiere de inversión que una empresa pueda realizar en servidores de datos redundantes. Y ya esto apuntaba a lo que tenemos hoy en día, que es el cloud computing, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces hay unos indicativos aquí en la parte final, que es el RTO y el RPO, que tiene que ver con los tiempos de restauración de la caída del servicio. Bueno, sabemos que cuando cae un servicio, por ejemplo, si es una empresa de ventas, se suelen perder clientes. ¿Qué otras consecuencias creen ustedes que trae el tener abajo un servicio
por ejemplo, de una base de datos? Pues hay pérdidas económicas, hay pérdidas reputacionales, porque pues digamos si una empresa depende enteramente de sus servicios en en la nube o, por ejemplo un sistema de comercio electrónico, pues las pérdidas van a ser muy grandes. Correcto. Y fíjense la importancia de que tiene esto es que sobre el cálculo de pérdidas es difícil estimarla realmente, porque hay un costo que mencionaba el compañero y es de la reputación, y ese costo no lo podríamos medir inmediatamente, ¿verdad? ¿Cierto? Porque sino que hacia futuro repercuten el tener el servicio abajo. Ya en el futuro vamos a tener pérdidas que de pronto en este momento no vamos a poder estimar. Entonces, bueno, ustedes saben que el backup, los backups de los que hemos estado hablando es como el principal medio de respaldo para la información, ¿no? Tener siempre ese respaldo es muy importante. Tener ese plan de contingencia que nos dice qué hacer cuando se presenta precisamente esos imponderables, tener una ruta clara de qué acciones debemos tomar. Entonces aquí dice, hay unas características que tiene que ser confiable, por supuesto, que debe estar en un lugar distinto físicamente al original y que sea seguro. ¿Por qué creen ustedes que se recomienda que esté en un lugar distinto al que, Sí, digamos, si de sí? pronto estén todos los servidores de base de datos en un mismo data center pues se cae la infraestructura, pues se jode todo. Entonces es como tener una replicación por fuera de la compañía. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere intervenir en este punto? Otro punto sería si de pronto en un ciberataque y va a afectar todos los servidores dentro de la compañía, ¿sí me entiende? Muy bien, sí. Y en cuanto, por ejemplo, a desastres, ¿verdad? Si es una inundación, pues, o es un incendio, se quema el data center y se queman también los soportes del backup, ¿cierto? Sí, señora, así es. Sí, Eh, señor. de allí la importancia de tenerlo en un lugar físicamente separado. Em, bueno, que la subida, el acceso a esos soportes debe ser rápido porque el tiempo es importante. Em, bueno, estos backups se pueden hacer completos. Eh, digamos, esta es la más sencilla y la que quizás hacemos nosotros, ¿verdad? Metemos un pendrive y copiamos toda nuestra información en ese pendrive o lo subimos a la nube y hacemos copias completas. Tiene un tiempo de recuperación, el RTO, que ustedes van a ver ese concepto en el material de la bibliografía, que como ya les dije, tiene que ver con el tiempo de recuperación. Un tiempo pequeño de recuperación en los backups completos. Pero resulta que a veces estos backups suelen hacerse difícil y a veces imposible dependiendo de la cantidad de información, ¿cierto? O de pronto no imposible, sino inviable, por el tamaño de información que se pueda guardar. Puede que uno que otro no sea posible. Es una solución cara y costosa. Se requiere realizar todos los días, ya que si la base de datos es grande, esta labor puede ocupar tiempo bastante valioso. Para este tipo de copias se debe recoger un soporte fiable, ya que si se pierde es la más valiosa de los tres tipos de copia que existen, la copia completa, ¿no? Porque vamos a ver que existe la otra copia incremental, que es que se hace una copia completa y a partir de allí se van haciendo copias de los cambios que se vayan realizando. Entonces, esta es el backup incremental,
Nos dice aquí, se acostumbra a realizar cuando es una base de datos grande y los archivos que se modifican son de tamaño pequeño. Entonces, tampoco aplicaría para cualquier sistema, sino que hay que hacer un estudio sobre qué tanta información cambia y en base a eso mirar la viabilidad de poder realizar un backup incremental. Y está el otro backup diferencial, que es muy parecido al incremental, pero tiene su diferencia en cuanto a que se hace una copia de los datos que se hayan modificado desde la última copia completada. Entonces aquí vemos esta imagen, los tres tipos de backup. El diferencial, observen que esta parte azul es la completa y la parte azul clara es el diferencial que se va haciendo cada vez que se haga un nuevo backup. En cambio, el incremental parte de la copia anterior, y va tomando solo los cambios. Bueno, aquí quiero mencionarles, de pronto, creo que es uno de los ataques más temidos hoy en día y es el ransomware, que seguramente ustedes, que se ve que tienen experiencia en esto del campo de las TI, han escuchado o de pronto algunos, es posible que algunos se haya tenido que enfrentar a este tipo de amenazas. Y si es así, me gustaría escuchar esa experiencia o de pronto de alguien cercano que le haya pasado. Sí, han tenido de pronto ustedes. Yo directamente no, pero sí he conocido personas de que le han secuestrado los datos y les han cobrado, digamos, la extorsión por medio de Bitcoin. Y que tú sepas, han pagado. Pues la verdad, no, no. O sea, pues han sido muy poquitos los casos que yo he conocido, pero sí he visto de que inclusive hubo una vez que lograron recuperar la información, pero, pero no recuerdo si fue por pago o porque lograron encontrar la forma de reversar esa cosa. Pero Sí, lo que sí estoy seguro es que no tenían backup de la información. bueno, eso sí es gravísimo. Creo que fue el año pasado, por allá, estábamos en plena pandemia, que tengo un amigo que trabaja en una clínica y ellos tuvieron un ataque de ransomware. Y lo que hace es un malware, es un software que instalan dentro de la red y empieza a encriptar todo, hasta que secuestra completamente la información y se comunica con la persona que lo pone, ¿no? A veces los delincuentes suelen agruparse. Creo que ahí sí nos falta a nosotros, los del otro lado, ser más colaborativos entre nosotros. A veces somos como muy cerrados, en cambio ellos sí se agrupan y se organizan y No, y tutor, y no solo eso, ya logran un nivel de automatización en el cual ya ellos no tienen que intervenir para secuestrar y liberar la información en caso de que hagan un pago. sí, sí, correcto. Entonces a veces da la impresión de que la delincuencia va un paso adelante, ¿cierto? ¿Han tenido ustedes esa impresión? Entonces siempre van como adelante y los de los fabricantes atrás subsanando las debilidades que encuentran en el sistema. Entonces, en lo que les comentaba, creo que él sí, en esta clínica sí, pero tuvieron que apagar servicios, bajar, bajar máquinas y empezar a restaurar. Porque como esta información es encriptada, es muy difícil encontrar la llave. Es prácticamente imposible. Entonces, en ese sentido, si no tienen backup, le va a tocar pagar en Bitcoin y nada garantiza que le van a devolver la información una vez se hayan hecho los pagos. Entonces, por aquí estoy consultando
un artículo que sacó, creo que fue Kaspersky, y bueno, lo escribieron en el 2020, perdón. Y ellos hacían unas proyecciones que para el 2021 el ransomware afectará a una empresa cada 11 segundos. Imagínense ustedes el tamaño de afectación que tenemos con este tipo de ataques, y que el daño económico podría llegar a los 20.000 millones de dólares. Esa es realmente una cifra grande, les cuento. Los ataques de ransomware no son solo un riesgo para las organizaciones, sino que también se ven afectados los clientes, los que tenemos que ver con ese tipo de servicios. Por ejemplo, si se afecta, por ejemplo, el sistema de pasaportes de las embajadas, entonces nos vemos afectados también los usuarios que necesitamos consumir ese tipo de servicios. Entonces no es solo un riesgo para las organizaciones, sino también para los clientes. Bueno, aquí hay algunos ataques que extraje de ese artículo. Por ejemplo, el de la empresa Travelex, que pagó 2.3 millones de dólares. Era una empresa de intercambio de monedas o de divisas. Hay unas empresas que se dedican a esto, es como, realmente es especulación. Ellos compran moneda a tal precio y la venden. Es como un tipo de opciones binarias de los clientes. Claro que ahí suele perder, la mayoría de la gente pierde, según las estadísticas. Bueno, esta era una empresa de ese tipo y pagaron 2.3 millones de dólares. Creo que les cobraban cerca de 6 y al final se transaron en 2.3. Pero al final del 2020 la empresa se declaró en bancarrota y atribuían la bancarrota a este ataque, que los dejó muy, muy mal plantados. Otro de los que menciona este artículo es al grupo INA, que también se vio afectado. Esa era una petrolera de Croacia. Y bueno, y también respecto de petroleras también, creo que el año pasado hubo a una empresa grande de Estados Unidos, pero esa no estaba aquí en el artículo porque esa fue del 2021. Y también, bueno, al final no se sabe si ellos pagaron. Generalmente estas cosas se manejan, las empresas no suelen decir si pagan o no, pues porque esta es imagínense, pagarle a delincuentes, de esta manera se está fomentando este tipo de prácticas. Entonces la recomendación es no pagar, pero bueno, a algunas empresas les toca entre pagar o quebrar, y creo que por eso se inclinan por pagar. En Brasil también se vio afectado el Tribunal Superior de Justicia en el año 2020 por un tipo de ataques de esto. Entonces, recomendaciones en cuanto a esto, el backup siempre nos puede salvar la vida en este tipo de cosas. Mantener los sistemas actualizados. No creamos que estas actualizaciones que saca Windows y Linux a menudo es porque los chicos allá no tienen nada que hacer y se ponen a hacer actualizaciones. No, generalmente son para corregir fallas de seguridad. Y no sé si ustedes se han topado con clientes que suelen desactivar las actualizaciones. Bueno, se veía sobre todo antes. ¿Sí les ha pasado que ustedes van a ver un equipo, de pronto alguien les dice, oye, Tutor, mírame aquí, revísame? Sí, hola tutor, buenas noches. buenas noches. Tutor, sí, gracias. O sea, el tema hoy está bastante interesante con lo de backup. Yo le quería hacer una pregunta, si se puede. Es que no sé si esta es la última videoconferencia o la penúltima, pero pues sí le quería pedir el favor. El tema está muy interesante. ¿Será que al final, unos 10 minutos antes de terminar la videoconferencia, podemos revisar con detalle la rúbrica? Es que está un poco compleja las preguntas de la rúbrica.
No sé si de pronto para trabajar, digamos, parte por parte y sacar dudas y despejar a detalle, de como la para guía. poder, porque estás tocando hartos temas de backup y todo eso, entonces queda uno con dudas para poder desarrollar la rúbrica. De la guía de esta fase, Sí, señor. bueno, precisamente estos temas son de los que ustedes tienen que trabajar en esa guía. Sí, sí, Eh, señor. Sino que queda, sí, pues uno queda sí, claro. confundido porque pues este tema no es como tan constante en uno. Entonces sí sería bueno de pronto para aprovechar por la videoconferencia, porque pues la Vale, pasada a uno le quedan dudas y la rúbrica pues trae unas preguntas bastante extensas. vale, vale, vale. Bueno, Listo, entonces, tutor. Muchas gracias. ok. Entonces, otro de los temas a los que está apuntándole hoy en día es al tema del cloud computing. Y bueno, tiene que ver también con esta parte de la seguridad. Una de las de lo que influye en que la gente esté optando por el cloud computing. Las empresas suelen tener esos centros de cómputo o solían tenerlos. Bueno, suelen porque aún hay empresas que tienen estos centros de cómputo grandes. El tener un centro de cómputo en una organización implica gastar bastantes recursos en el mantenimiento, pero no solo en el mantenimiento. Estos centros de cómputo consumen bastante energía. Hay que mantenerlos con cierta grado de temperatura de refrigeración. Y esto implica toda una logística y hoy en día, gracias al aumento precisamente del ancho de banda, de la capacidad de transferencia de archivos, la masificación de la fibra óptica ha posibilitado que grandes empresas, principalmente como Google, como IBM, como Oracle, han incursionado otros que no eran de este campo precisamente como Amazon y han ofrecido la posibilidad de que las empresas tengan esos centros de cómputos, que ya no los tengan, sino que ellos se los manejan. O sea, uno contrata un servicio de cloud computing y ellos llegan, si el centro de cómputo es grande, llegan con una tremenda infraestructura de camiones y todo un montón de cosas y se llevan todo eso y se lo montan en la nube. Entonces son toda esa infraestructura que ustedes pueden tener o que ver en grandes centros de cómputo puede ser pasada a la nube. Y bueno, ¿qué ventajas tiene la nube? Bueno, precisamente que usted, si usted fuera el administrador de la base de datos de una empresa que migró a la nube, seguramente va a dormir usted más tranquilo porque ya usted no tiene la responsabilidad esa de velar de pronto por la seguridad, sino que alguien, todo ese equipo de Amazon se encargan de eso y créanme que seguramente ellos van a tener muchas más y mejores medidas de seguridad de las que se podrían implementar en una empresa de tipo local. Entonces, ¿sí están de acuerdo conmigo en esas apreciaciones? Sí, señor, totalmente de acuerdo. Aunque también depende del grado digamos, de virtualización, porque pues usted sabe que hay diferentes infraestructuras. Está el software como servicio, está la plataforma como servicio. Entonces, hay cierto grado de responsabilidad tanto de uno como de la empresa que uno contrata para ese tipo de servicios. Correcto, así es. Bien, entonces también es posible que ustedes dentro de su plan propongan algo como de este tipo de cosas, de cloud computing. Entonces, aquí hay algunas fortalezas que he traído del cloud computing. Ahorro de costos, lo que les decía, las ventajas económicas son considerables, toda vez que resulta más económico poner en funcionamiento grandes centros de datos con commodity hardware.
que servidores con un nivel medio o alto de prestaciones de procesamiento. El backup en la nube, almacenamiento y seguridad de los datos. Se ofrece la opción de alojamiento en espacios virtualizados, permitiendo al usuario adquirir la capacidad necesaria bajo esquemas flexibles y prácticos. La reducción de costos. Varios servicios suelen ser más económicos y se ajustan a la demanda del cliente. El cliente paga nomás por lo que use. Es abierto y flexible, que puedes tener un centro de cómputo distribuido en el mundo, por ejemplo, si lo quieres en el centro de Estados Unidos o en el norte de Europa, podrías tener un centro de cómputo donde lo desees. Bueno, todas esas cosas tienen un costo, pero se paga nomás por lo que se consuma. Entonces, digamos, esta era mi presentación. Vamos a mirar la guía de la actividad que tienen que entregar ustedes. Aquí estoy entrando al curso, sería la guía esta de la fase 4. Bien. Entonces aquí se les contextualiza el problema, que es el mismo que se viene trabajando, ¿no? Y ahora se les pide que lo enfoquen más que todo en la seguridad y orientado hacia un plan de contingencia. Entonces, dice, bueno, no les voy a leer esta parte porque ustedes saben leer. Dice, para poder dar solución a este planteamiento se debe leer con detenimiento la temática propuesta para la unidad 3, seguridad en base de datos. Entonces, aquí hay un material que ya les voy a mostrar. Que está aquí en la unidad 3. Este libro, el primero, salvaguardas en base de datos. Ahí ustedes van a encontrar todo lo que necesitan para el desarrollo de la actividad. Y para las otras, entonces, para las preguntas, cada estudiante debe dar respuesta a uno de los siguientes interrogantes. O sea, cada uno de ustedes va a tomar uno de estos interrogantes. Bueno, son solo 5, no creo que tengan problema con esto. Algunos temas puede que sean de esas tecnologías exponenciales, pero sí hay bastante material al respecto. Esta política de tratamiento de datos, aquí sí tienen que investigar por internet dónde está esta ley, la ley de habeas data en Colombia. Bueno, ¿qué ventajas podría suponer el uso de inteligencia de negocios, BI, para la empresa del problema propuesto en el curso? Justificar su respuesta. Bueno, no creo que tenga inconvenientes con esto, ¿verdad? De hecho, para No, todas las empresas, sí. profe, qué pena, sino que es que resulta que, por ejemplo, en mi grupo nunca en los diferentes foros nunca se han manifestado ni nunca se han movido. ¿Hay algún inconveniente en que yo pueda hacer la actividad de manera individual viendo de que es colaborativa? Bueno, en últimas, si alguien por alguna razón no puede o no quiere trabajar colaborativamente, sí se le puede recibir la actividad individual. Sin embargo, yo debo animarles a que lo hagan de manera colaborativa. Esa es la intención, ¿no? Porque sabemos que las actividades humanas y seguramente en su desarrollo profesional
van a tener que trabajar en equipo. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea del trabajo colaborativo, que aprendamos a trabajar en equipo. Sin embargo, yo entiendo que hay situaciones en las que no es posible y eso lo entendería. ¿De acuerdo? Listo, sí, señor. Sino que, por ejemplo, pues yo dejé mi aporte en el foro, pero nadie más se ha manifestado. Y en fases anteriores, ninguno ha escrito en los trabajos, digamos, aunque han sido individuales, pero pues en parte de la guía habla pues de que hay que participar también en los foros. Y pues en los anteriores tampoco participaron. Entonces, me da la impresión de que pues los compañeros de pronto no desean trabajar de manera colaborativa o no tienen el espacio. Entonces, pues yo sí quiero pues hacerlo lo más pronto posible y entregar mi trabajo. Sí, sí, yo entiendo que hay algunos estudiantes, como en tu caso, que no les gusta dejar el trabajo para última hora y los aportes que no se presentan a tiempo oportunamente retrasan el trabajo. Entonces, sí, la idea es que cada uno desde ya empiecen a aportar con estas preguntas. Ojalá que alguien que participe en el foro y diga yo voy a contestar esta para que no se presenten los cruces con las preguntas. En cuanto al Business Intelligence, que es lo que significa esta sigla, me imagino que ustedes han escuchado o han leído o ya tal vez han estado investigando sobre esto. Y tiene que ver precisamente con el descubrimiento de información de los datos. Y esto está relacionado con las bases de datos porque es la fuente de donde se extrae la información para aplicarle algún tipo de tratamiento o procesamiento. Y hay técnicas, ¿no? Como el Machine Learning tiene que ver con esto. La minería de datos también. Todos estos temas están relacionados. Por ejemplo, la C tiene que ver con las técnicas de minería de datos que se aplican y por supuesto también, bueno, no se les está pidiendo que ustedes de pronto ahonden mucho, sino que expresen de qué se trata eso, para qué sirve y qué ventajas, sobre todo eso, qué ventajas ofrece para una organización el abordar estas tecnologías. También el Data Warehouse, que también está relacionado más o menos con lo mismo. Bueno, ya acá el blockchain, para esta yo les propuse acá, hay bibliografía que les propuse y además sí asistieron a las charlas del sábado. Sí pudieron asistir, allí se habló bastante del Sí, señor. blockchain. Sí, Y señor. está grabada, ese video quedó grabado en el canal de la universidad. Así que ustedes podrían consultar esa parte allí, los que les toque blockchain. Y lo importante es que el grupo lea estas preguntas y cada uno, no porque, por ejemplo, si a mí me tocó la pregunta de blockchain, entonces yo no voy a saber qué es BI y tampoco voy a saber en qué consiste el data mining o la minería de datos. Profe, disculpe, retomando la pregunta del compañero Carlos, en el caso de que los compañeros no publiquen nada en el foro o lo que sea, digamos, ¿podríamos nosotros colocar una sola pregunta o tocaría desarrollar las 5 preguntas en el informe que vamos a presentar individualmente? Bueno, si tú decides presentar el trabajo individualmente, deberías presentar las 5 preguntas. Creo que Digamos, o sea la pregunta va caminada a lo que dice el compañero Carlos, que diga, el compañero ya colocó en el foro su pregunta, pero pues obviamente por razones ajenas a la universidad, pues uno no puede ponerse a esperar hasta el último día a ver si de pronto los compañeros llegan a empezar
a colocar el resto de preguntas. En ese caso, ¿qué deberíamos hacer? O sea, porque digamos, o sea, veo que el compañero Carlos tiene la disposición para trabajar colaborativamente, pero si los demás no, y uno se queda esperando a que de pronto le coloquen el aporte para usted construir un buen trabajo, entonces ahí qué se podría hacer, porque pues igual ya muy encima del trabajo, pues difícilmente va usted a ponerse a investigar o a hacer un trabajo adecuado pues para sacar la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Entiendo, entiendo. Bueno, las 5 preguntas, bueno, tampoco sería, pero si presentas individual, yo creo que como mínimo 2 sería como lo justo. No, tampoco, eh, para no recargarlo, no les voy a poner que hagan las 5 al que los presente individual, sino como mínimo 2. Y de allí para adelante las que puedan. Realmente no está como complicado, aunque los temas son novedosos para algunos, ¿no? Después que de hecho, profe, dice que máximo 150 palabras. En un tema como Pues, blockchain, yo no, creo que 150 palabras no son suficientes como para hacer un buen informe, ¿no? eso sí, sí. Realmente 150 palabras son como 5 líneas. Sí. No, en mi Entonces, caso, por ejemplo, yo escogí el de la política de datos y, mejor dicho, yo quedé rozando las 150 palabras. Eso que me tocó no, resumir. tampoco realmente lo que se pretendía con ese, o se pretendió cuando se colocó esto es que tampoco fueran a extenderse a 10, 15 páginas. ¿Sí me entiendes? Pero si, digamos, si te tienes que pasar, no hay problema, ¿no? Lo que necesites, mejor dicho. ¿De acuerdo? Sí, señor, gracias. Ok. Listo, profe, gracias. Entonces, los comentarios en el foro, lo que se pretende con esto es que todos tengamos alguna idea de qué se trata esto y por eso se ha puesto que se hagan comentarios en el foro para hacer verdaderamente un trabajo colaborativo. Esto es, en teoría, lo que pretendemos. Entonces, la idea es que lo puedan hacer lo mejor posible, lo mejor que ustedes puedan. Y entonces acá sí ya se plantea el diseño de un plan de contingencia de base de datos y tiene que ver con lo que estábamos hablando en la conferencia, que es todas esas series de disposiciones o de consideraciones que debemos tener para cualquier caso. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, qué hacer en caso de un incendio, de terremotos. Yo voy a hacer mi backup así, va a ser incremental o va a ser total o voy a combinar las 2 o 3 formas. De eso es lo que se trata el ejercicio. Entonces, por ejemplo, profe, usted nos pedía ahí como sugerencia hacer un análisis de riesgo. Entonces, ese análisis de riesgo va a un tema en concreto. Un ejemplo, un incendio. Entonces, en caso de incendio, ¿cuál es el paso a seguir, el derrotero a Sí, seguir? Eso es lo que yo entiendo. sí, correcto, porque es que el riesgo, bueno, eso está en la bibliografía que les dije. En ese libro está eh, sobre las tres consideraciones que se deben tener cuando hay un riesgo, ¿no? Que es ignorarlo, asumirlo y, y la otra, que ahorita no me acuerdo, pero acá está Pagar. en el caso de ransomware, estás hablando, ¿no? De pagar. Sí, claro, Vale, bro. vale. En ese caso, claro, claro que sí, es válido. Entonces, la idea es esa. Tampoco es que van a hacer un análisis de riesgo tan detallado, porque sé que ese es todo un tema complejo. Entonces, un análisis ahí pequeño de riesgo, ¿Qué porque tanto, tutor? pues el nivel de detalle que ustedes consideren, ¿no? Que tenga, digamos, las consideraciones mínimas. Entonces, ahí sí,
es bastante abierto en ese sentido. Tienen que ser creativos, ¿no? Creativos porque todas las situaciones la mayoría son hipotéticas. Entonces, al tratarse de un trabajo grupal, se espera que tengan un buen nivel, hagan lo mejor que puedan. ¿Vale? Profe, ¿y el punto 6? El punto 6. Bueno, en cuanto a este es realizar la exportación e importación de la base de datos. Aquí sí lo voy a dejar abierto. Si ustedes, este sí lo pueden hacer en cualquiera de los motores de búsqueda, perdón, motores de búsqueda no, motores de base de datos que ustedes usen. Si les queda más fácil hacerlo en MySQL, que es muy fácil hacer la exportación y la importación, ¿no? O en Oracle también el 11G tiene una herramienta allí de exportación. Pero hay Y que hacer los dos, profe, o sea, exportación e importación, o se puede uno o cualquiera de los dos. cualquiera de los dos. Bueno, aunque aquí dice exportación e importación. Si quieren, hagan nomás la exportación. Ah, listo, profe. Sí, Sí. porque por ejemplo en mi caso yo lo haría a partir de un proyecto que tengo, que está pues, funcional y que pues puedo hacer la exportación en MySQL. Perfecto. Y anexaría entonces las imágenes, los pantallazos del resultado de la operación. En ese caso sería así. Correcto. Sí. Bueno, entonces, hasta allí sería. Profe, el trabajo pues, tiene retroalimentación. O sea, lo digo nuevamente porque, digamos, al yo colocar mi informe en el foro, pues da paso a que los demás compañeros se copien. Bueno, si tú lo vas a presentar individual, bueno, la idea es que ustedes se agrupen, ¿no? Que hagan su grupo de trabajo y hagan una planificación de cómo lo van a hacer. De pronto incluso podría ser que alguien diga, no, yo hago el análisis de riesgo, propongo las situaciones hipotéticas que podrían presentarse y entre todos proponemos las soluciones. Esta podría ser una forma, ¿no? Pero ustedes se pueden organizar como ustedes quieran. Entonces, en ese sentido, no veo por qué se tendrían que copiar si el trabajo es grupal, ¿no? Pero si es individual, bueno, ahí sí, si usted decidió hacerlo individual, entonces allí sí habría como más riesgo de copia, ¿no? En el mejor de los casos, profe, entonces podríamos decir que el estudiante 1 coja el paso 3, el estudiante 2 coja el paso 4 y el estudiante 3 coja el paso 5, por decir algo. O sea Podría que, ser, sin embargo, eso ya lo definen ustedes al interior de cada grupo. bueno, profe. Pero entonces sí es válido que, digamos, un solo compañero haga la importación de la base de datos y que otro diseñe el plan de contingencia y otro dé respuestas a los 5 literales y así, ¿sí? Bueno, los 5 literales sí está aquí en la guía que cada uno debe responder uno. No, sí, Entonces, sí, profe, pero entonces, digamos, cuadrarlos y hacer las cosas bien hechas, porque, pues, obviamente no creo que nos vaya a calificar igual a una sola persona que a 5. O sea, me eh, refiero que el trabajo grupal tiene un nivel de exigencia algo mayor, porque pues ya son 5 cabezas pensando en lugar de una. sí, entonces esa última parte no la entendí que si se califica diferencial. Sí, claro, profe, o sea, digamos que, o sea, yo le entrego un trabajo individual, pues debería tener menos grado de exigencia que un trabajo entregado grupalmente, porque pues 5 cabezas piensan mejor que una. O sea, Eh, debería presentar un informe más completo el grupo colaborativo.
Bueno, eso en teoría debería ser así, pero en la práctica no suele ser así porque hay estudiantes que tienen a veces muy buen rendimiento y que podrían hacer un buen trabajo así sea individual. Eso es lo que vemos, ¿no? En, en la experiencia que tengo de acompañar trabajos colaborativos e individuales. Sin embargo, para ser justo se debe aplicar la rúbrica tal y como está. De todas maneras, uno como tutor puede que tenga algún grado de subjetividad, sin embargo, uno trata de ser lo más objetivo posible y ser lo más justo en la calificación. Ah, listo, profe, gracias. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por terminada esta webconferencia, agradeciéndoles su asistencia y deseándoles el mayor de los éxitos en la actividad. Dale, tutor, gracias. Tutor, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, profe. Feliz noche. feliz noche para todos.